Hola, me llamo Ian Bruno Pineda Arias y voy a hablar acerca de la arqueología del saber de Foucault. Pues básicamente una pequeña introducción, pues alguna vez se han puesto a pensar por qué en ciertas épocas se habla de ciertas cosas y en otras épocas no, o porque hoy hablamos de, por ejemplo, salud mental como algo normal, pero pues hace 200 años eso no existía como un concepto. Entonces, pues a eso es lo que vamos a entrar. Pues Foucault, que fue un filósofo del siglo XX, dice que el conocimiento no es algo que simplemente pues se descubre, lo básicamente lo construimos a través del lenguaje, las instituciones y el poder. Entonces, la arqueología del saber explica cómo funciona esa construcción y para eso usa pues cuatro ideas principales que es la que vamos a tocar en más profundidad ahorita. Pues vamos a explicar ahorita cuáles son estas ideas principales. Primero está la formación discursiva. Imagínate que en diferentes momentos, en diferentes lugares, mucha gente pues empieza a hablar de lo mismo, pero pues usan de diferentes palabras o desde instituciones parecidas con las mismas reglas. A eso Foucault le llama una formación discursiva, un sistema que agrupa enunciados distintos, pero porque todos siguen las mismas reglas invisibles de qué se puede decir y cómo. Un ejemplo de hoy pues sería, por ejemplo, el discurso de la salud mental en redes sociales, donde psicólogos o influencers o coaches y usuarios comunes usan las mismas palabras como burnout o trauma, poner límites, autocuidado, todas esas palabras, pues no es que se pusieron de acuerdo en decir, todos vamos a decir eso, pero básicamente como todos tienen las mismas reglas de ese discurso, pues es una formación discursiva. Entonces la pregunta de Foucault ¿es verdad lo que dicen? Sino más bien, ¿qué condiciones hicieron posible que ese discurso existiera así hoy? Después está la formación de objetos. Pues, por ejemplo, ¿el criminal peligroso siempre existió o fue algo que se inventó? Es como Foucault llama esto como que los objetos de los que se habla un discurso, por ejemplo, la locura, el criminal, el individuo, no existían antes del discurso, sino que el discurso los construye a través de tres cosas. Por ejemplo, las instituciones. Las instituciones, pues básicamente los nombran y los clasifican como la medicina, la justicia, la escuela. Luego están los espacios sociales, que es donde aparecen, por ejemplo, la cárcel, los hospitales, las familias. Y luego las categorías con que los organizamos. Por ejemplo, normal o anormal, sano o enfermo, peligroso o no peligroso. Entonces, ejemplos de hoy, pues sería, por ejemplo, el concepto de terrorista doméstico o persona radicalizada online. No es que hubiera gente violenta, pero hoy las plataformas digitales, los gobiernos y los medios pues de comunicación crean ese nuevo objeto o este nuevo perfil. O sea, es como un discurso fabricado. Luego están los que son las modalidades enunciativas. Por ejemplo, no todo el mundo puede decir lo mismo con la misma autoridad o con el mismo peso. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Pues cuando, por ejemplo, un médico habla sobre una enfermedad, le creemos diferente si lo dice un influencer. O, por ejemplo, cuando una empresa meteorológica dice que el planeta se está calentando, pues le creemos más a si lo, por ejemplo, lo dice un petrolero empresario que se dedica a ello. Entonces, es lo que Foucault dice, llama esto modalidades enunciativas. ¿Quién habla y desde dónde habla y con qué autoridad lo dice? Entonces, se dice que el saber no es neutro, depende de quién lo produce, desde qué institución y con qué posición de poder se transmite esto. Un ejemplo sería que en el cambio climático, el mismo dato científico tiene un peso completamente diferente si viene de un laboratorio universitario, a si lo dice un influencer o una persona que no tiene nada que ver con la materia. Después tenemos la formación de conceptos. Los conceptos no nacen de la nada ni avanzan en línea recta. Estos se transforman, se mezclan con otros campos y a veces se vuelven irreconocibles. Foucault analiza cómo los conceptos tienen reglas de cómo se encadenan, con qué otros conceptos pueden convivir y cómo se reescriben cuando cambia el contexto. Por ejemplo, la palabra algoritmo empezó siendo un término de pura matemática, sin embargo, hoy lo usan abogados, periodistas, políticos, o inclusive gente que conocemos y dice que, el algoritmo me mostró esto. Entonces, cada campo lo transforma dependiendo de sus propias reglas. Otro ejemplo sería el estrés. Nació en la fisiología en los años 30 para describir una respuesta del cuerpo.
pero ahora es como un concepto muy común en el ámbito laboral, psicológico o hasta cultural. O sea, no es el mismo concepto, aunque se use de la misma forma o se use la misma palabra. Pues en conclusión, Foucault no dice que la realidad no existe, dice que nunca llegamos a ella sin pasar por el lenguaje o las instituciones o las reglas del discurso. Entonces tenemos estas cuatro herramientas que son como cómo podemos entender cómo se construye el conocimiento, que pues es la formación discursivas, la formación de los objetos, modalidades enunciativas y formación de conceptos. Y pues, ¿para qué sirve esto el día de hoy? Pues es para no consumir discursos de forma pasiva y para preguntarte realmente quién produce esto o de dónde se dice o con qué autoridad y qué intereses tiene pues ocultos, ¿no?